importante, que aunque veas relativamente pocos participantes, esto normalmente pasa con esta dinámica de lo sincrónico y lo asincrónico. Algunos se conectan, pero se replica de una manera muy importante, digamos, estos videos que quedan en el espacio, así que queda para la posteridad. Muchas gracias, profe. Gracias, gracias José y buenas noches a todos los conectados. Para mí es un gusto, un honor poder compartir con el programa y con la Universidad Autónoma de Occidente. Como mencionaba José, la charla de hoy, lo que vamos a ver es cómo se determina la materialidad en una auditoría de estados financieros, de acuerdo a de acuerdo a las directrices de la NIA 320. Espérenme un momentito que ya compartir la pantalla. Lo que vamos a ver hoy es una parte eh, teórica y otra netamente práctica, para la cual vamos a utilizar lo que es el Excel. Así que vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Bueno, ya se ve mi presentación, ¿verdad? Y profe, adelante. Bueno, como les mencionaba, el tema de hoy es la importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de una auditoría de estados financieros. Lo que vamos a hablar es netamente de la NIA 320. La NIA 320, como les mencioné, trata de la responsabilidad que tenemos como auditores de aplicar el concepto de importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de una auditoría de estados financieros. También hay que tenerlo claro que la NIA 450 nos explica el modo de aplicar la importancia relativa para evaluar el efecto de las incorrecciones identificadas en una auditoría de estados financieros. Y en su caso dice las incorrecciones no corregidas y cuál es el efecto de estas en los estados financieros. Tenemos que preguntarnos por qué, es decir, si podemos y debemos auditar todo. Aquí nace el espíritu de la norma, es decir, el concepto de lo que es la importancia relativa o materialidad, porque como auditores o una auditoría bajo norma internacional de auditoría no podemos revisar todo, ¿no? No podemos auditar todo. Es imposible, imagínense que estemos haciendo la revisión de los estados financieros de una entidad financiera, de un banco. No nos alcanzaría el tiempo, tendríamos que tener recursos, muchos más recursos, muchos más auditores, mucho más tiempo y por lo tanto el trabajo, el encargo se va a hacer muy caro para la entidad, en este caso para el banco, ¿no? Por lo tanto, una auditoría bajo NIA, en una auditoría bajo NIA no podemos y debemos revisar todo. Es imposible revisar todas y cada una de las operaciones que realiza una empresa que está sujeta a una auditoría. La necesidad de optimizar los recursos como auditores, así como la exigencia de obtener una seguridad razonable de que estos estados financieros estén libres de incorrecciones materiales, hacen que este concepto de materialidad o importancia relativa se convierta en una herramienta clave para nosotros como auditores, tanto en la etapa de planificación y ejecución de una auditoría. Tenemos que repasar, porque es muy importante tener claro cuáles son los objetivos globales del auditor. Tenemos que irnos a la NIA 200, específicamente en su párrafo 11, y nos dice que los objetivos globales del auditor son la obtención de una seguridad razonable, no estamos hablando de
y no vamos a hablar nunca de una seguridad absoluta, una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto estén libres de incorrecciones, pero estas incorrecciones sean materiales. Las incorrecciones se deben a fraude o error. Y esta seguridad razonable de que los estados financieros... Tengo a alguien ahí con su micrófono activado. No sé si yo puedo desactivarlo o me ayuda. Nel sí está con su micrófono. ¿Me pueden ayudar bajándole el micrófono a... Ya, profe. Eso, gracias. Bueno, decíamos, ¿no? De que la NIA 200 nos habla de los objetivos globales del auditor. Estos objetivos son obtener una seguridad razonable. Ya les dije, nunca vamos a pretender obtener una seguridad absoluta en una auditoría de estados financieros. Seguridad razonable ¿de qué? De que los estados financieros en su conjunto, los estados financieros que estamos revisando, estén libres de incorrecciones materiales. Aquí ya empezamos a tocar o a mencionar el concepto de materialidad. Y está claro, ¿no? A nosotros nos interesa de que esos estados financieros estén libres de incorrecciones, pero incorrecciones materiales, incorrecciones importantes. Estas incorrecciones se deben o se pueden deber ya sea a fraude o error. Ahora, esto va a permitir al auditor expresar una opinión sobre si estos estados financieros están preparados en todos los aspectos materiales. Volvemos a mencionar la materialidad, dice, de conformidad con un marco de información financiera aplicable, ya sea NIF o NIF para pymes, ¿no? Y también la emisión de un informe sobre los estados financieros y el cumplimiento de los requerimientos de comunicación contenidos en la NIA a la luz de los hallazgos del auditor. Estos son los objetivos globales del auditor que están mencionados en el párrafo 11 de la NIA 200. Y fíjense que desde acá ya se menciona el concepto de materialidad, ¿no? Porque ya hablamos de incorrecciones materiales y también hablamos de que los estados financieros estén preparados de conformidad, dice, con un marco de información financiera aplicable, pero en todos los aspectos que sean materiales. ¿Qué son las incorrecciones? Las incorrecciones, que incluyen también omisiones, se van a considerar materiales si individualmente o en su conjunto puedan influir en las decisiones que los usuarios de los estados financieros toman sobre la base de estos estados financieros. Aquí estamos hablando de la definición de importancia relativa o materialidad. ¿Cuándo va a ser algo material? ¿Cuándo una incorrección va a ser material? Y nos dice no solamente la incorrección, sino también las omisiones. Van a ser consideradas materiales cuando ya sean individualmente, dice, o agrupadas en su conjunto, puedan influir las decisiones económicas que toman los usuarios de los estados financieros. La norma, la NIA 320, no nos indica, no nos menciona en términos monetarios cuánto es material. Nos dice, va a ser material aquellas incorrecciones que influyan en las decisiones de los usuarios de los estados financieros. ¿Qué son las incorrecciones? Las incorrecciones son diferencias entre la cantidad, la clasificación, la presentación o las revelaciones que hacemos respecto a una partida en los estados financieros y lo que está requerido respecto a esta partida de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Ya dijimos que estas incorrecciones pueden deberse ya sea a fraude o error. No, el papá. Seguimos con algunos micrófonos ahí encendidos. Si los podrían silenciar, por favor. Creo que es más de uno el que está ahí. Bueno,
Las incorrecciones, como les mencionaba, se deben a fraude o error. ¿Y cuál es la diferencia entre fraude o error? El error es una incorrección no intencional, obviamente que afecta a los estados financieros. Y aquí también se incluyen las omisiones de importes o la información no revelada. Pero cuando hablamos de error, estamos hablando de una incorrección no intencional. Cuando hablamos de fraude, el fraude sí es un acto intencionado que puede ser realizado por uno o más personas cuyo objetivo es conseguir una ventaja injusta o ilegal. Es muy importante la consideración del fraude en el trabajo del auditor. Tenemos una NIA que nos habla específicamente de esto, que es la NIA 240, y nos dice que el auditor debería tomar en cuenta dos tipos de fraude. Uno, que es la información financiera fraudulenta, y la segunda, que es la apropiación indebida de activos. Cuando hablamos de información financiera fraudulenta, acá en Bolivia, no sé, en Colombia, a veces en broma o en chiste, de contadores, nos decimos, tú eres un contador chef o qué buen cocinero eres, pero cocinero de la información financiera. Esa broma no lo tomamos tan, tan en serio en el sentido de que estamos hablando de un fraude, ¿no? Porque alterar los registros contables es un engaño. Omitir deliberadamente, no revelar cierta información también. Aplicación errónea también de forma deliberada de alguna política contable es considerado un fraude, porque estamos engañando. Estamos presentando información financiera que no es la real. Por eso se denomina este tipo de fraude información financiera fraudulenta. El otro tipo de fraude que les mencionaba es la apropiación indebida de activos. Aquí estamos hablando del robo de activos, ya sea a través de una malversación de fondos, sustracción de activos fijos, de inventarios, podemos utilizar o robar también intangibles y otros ejemplos más, ¿no? Entonces hablamos de fraude, dos tipos de fraude: presentación de información financiera fraudulenta y la apropiación indebida de activos. Como les indicaba, este tipo de incorrecciones, este tipo que se denomina fraude, sí es intencional. Volvemos a la definición de incorrecciones, aquí con algunos ejemplos para que se entienda más. Las incorrecciones, les dije, son diferencias entre lo que hicieron o hicimos como empresa y lo que debimos hacer respecto a lo que indica un marco de información financiera aplicable. Aquí son dos ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, los inventarios se miden a su costo. Eso es lo que hicimos o lo que hicieron. ¿Qué se debió hacer? Si comparamos con lo que dice el marco de información financiera aplicable, es decir, NIC 2, los inventarios deberían o deben medirse a su costo o valor neto de realización, el que sea, el que fuera el menor. O sea, aquí hay una diferencia. Nosotros sabemos que el valor neto de realización es menor al costo, pero mantenemos, perdón, el costo sí está por encima del BNR y mantenemos eh, la medición de los inventarios a su costo, sin realizar ningún ajuste. Ahí hay una diferencia respecto a lo que debimos o debieron hacer. Otro ejemplo, la entidad no revela una incertidumbre. Eso es lo que hicieron, pero ¿qué es lo que debieron hacer? ¿Qué nos dice el marco técnico de información financiera? Nos dice que las incertidumbres deben ser reveladas en las notas a los estados financieros. Estas son las incorrecciones, tienen efecto en los estados financieros. Son diferencias entre lo que hicimos o hicieron la entidad respecto a lo que debieron hacer de acuerdo al marco de información financiera aplicable. Al auditor, como vimos en
en los objetivos globales del auditor, al auditor le interesan las incorrecciones, pero que sean materiales. No le interesan las otras. ¿Cómo se determina la materialidad? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta como auditores para determinar correctamente la materialidad? Inicialmente, y lo más importante, es el juicio profesional. El juicio profesional del auditor. Y también la determinación de la materialidad se va a ver afectada por la percepción que tiene el auditor de las necesidades de información financiera de los usuarios de los estados financieros. En otras palabras, el auditor tiene que ponerse en los zapatos de los usuarios de la información financiera para más o menos tener una idea de la percepción de las necesidades que estos tienen, pero también conjugando con lo que es el juicio profesional, es decir, la experiencia que tiene y la capacidad que tiene el auditor. La materialidad o importancia relativa está presente en todas las etapas de una auditoría de estados financieros. Si bien la NIA 300, y es lo que sucede en todas las NIA, nos dice que nos habla de, cuando habla de etapas, habla de planificación y ejecución de una auditoría. Pareciera que estamos hablando de dos etapas y que nos faltaría una, ¿no? La etapa conclusiva o la etapa de informe. Pero en realidad estamos hablando de todo el proceso de una auditoría. Porque la etapa de ejecución va a incluir la etapa de formación de opinión del auditor. Y lo podemos ver acá en este gráfico, donde ya no vemos dos etapas, sino tres: la planeación, ejecución e informe de auditoría. Pero en las NIA, tanto la etapa de ejecución como de informe de auditoría hace referencia a la etapa de ejecución. En la etapa de planeación y ejecución de una auditoría de estados financieros, la importancia relativa o materialidad nos sirve para poder diseñar nuestros procedimientos de auditoría. Mientras que en la etapa final de informe nos sirve para poder emitir o elegir el tipo de opinión que vamos a emitir como auditores, dependiendo de las incorrecciones que no se hayan corregido. Siempre y cuando estas no sean materiales, la opinión no va a ser modificada, mientras que si estas incorrecciones no corregidas llegan a ser materiales, tendríamos que modificar nuestra opinión. ¿Cómo se determina la materialidad? Vamos a ver a partir de acá que tenemos que determinar tres niveles de materialidad. Tres niveles. De la más grande a la más pequeña. Primeramente, tenemos que determinar la materialidad que se denomina para los estados financieros en su conjunto. Se denomina también materialidad global o también materialidad de planeación. Este es el primer nivel de materialidad. Como les mencionaba, este es el importe monetario más alto, ¿no? Más alto. ¿Para qué nos sirve este primer nivel de materialidad? Para tener un importe monetario a partir del cual podremos decir que todo lo que sea igual o mayor a ese importe es considerado material. Y todo lo que está por debajo de ese monto no lo es. Este primer nivel de materialidad, como dice acá, lo utilizamos para o analizar los estados financieros en su conjunto. Nos sirve como referencia para evaluar la significatividad de los errores detectados durante el trabajo de auditoría y el efecto de estos errores sobre la opinión del auditor.
¿Qué tipo de opinión voy a emitir como auditor? ¿Una opinión modificada o una opinión no modificada? Va a depender y va a depender de si las incorrecciones detectadas y no corregidas llegan o sobrepasan este primer nivel de materialidad. Sabemos que como auditores emitimos dos tipos de opinión. La opinión no modificada, aquella que se considera favorable y que antes la conocíamos como la opinión limpia. Esta opinión se emite cuando como auditores concluimos que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrecciones materiales. Pues puede existir incorrecciones, pero mientras estas no sean materiales, la opinión no se va a modificar, la opinión va a ser favorable. Pueden existir incorrecciones. Mientras no sean materiales, no modifico mi opinión. Y el segundo tipo de opinión es la opinión modificada. La opinión modificada cuando llegamos a la conclusión de que los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrecciones materiales. ¿Existen incorrecciones? Sí. ¿Son materiales? También. Ahora, la opinión modificada se puede dividir en tres tipos de opinión, que son la opinión con salvedades, que es la más leve, la opinión desfavorable o adversa, y por último la denegación o abstención de opinión. Alguien escribía y decía que no me escucha. ¿No se me escucha bien? No sé si me pueden confirmar eso. Fuerte y claro. Muchas Sí se gracias. escucha. Sí. Arlene, gracias. Tal vez tiene algún problema el amigo. ¿Cómo calculamos este primer nivel de materialidad, que es el más alto, que ya les dije nos sirve para evaluar a los estados financieros en su conjunto y es la base para saber qué tipo de opinión vamos a emitir como auditores? Necesitamos dos juicios críticos de auditoría. Primeramente, necesitamos elegir un punto de referencia y a ese punto de referencia aplicarle un porcentaje de medida razonable. En primer lugar, obtener un punto de referencia que va a ser presentado en importes monetarios y a ese monto le vamos a aplicar un porcentaje. Y ahí vamos a obtener este primer nivel de materialidad. ¿Qué podríamos considerar como punto de referencia para determinar este primer nivel de materialidad? Lo más común es tomar como punto de referencia algún elemento de los estados financieros. Obviamente esto va a depender del juicio y criterio profesional del auditor. Podríamos tomar el total de los activos, el total del patrimonio, el total de los ingresos, las utilidades después de impuestos, antes de impuestos. Va a determinar del juicio profesional del auditor y además va a ser determinante toda la etapa anterior, ¿no? Lo que vemos en la NIA 315, sobre todo cuando analizamos, identificamos y evaluamos riesgos, ¿no? Riesgos tanto inherentes como de control. Eso nos va a ayudar para que nosotros podamos escoger uno de estos elementos como punto de referencia. Ahora, a ese punto de referencia tenemos que aplicarle un porcentaje de medida razonable. Por lo tanto, si nosotros escogemos como punto de referencia el total de ingresos, el total de activos o el total del patrimonio como ejemplo, le vamos a aplicar un porcentaje, pero ese porcentaje tiene que tener una relación con ese punto de referencia. De tal manera que la cuantía de la materialidad determinada sea apropiada. Aquí también entra en juego, obviamente, el juicio profesional del auditor.
Y así lo dice la NIA 200 en su párrafo 16, ¿no? Nos dice, el auditor aplicará su juicio profesional tanto en la etapa de planificación y ejecución de la auditoría de estados financieros, es decir, durante todo el proceso de una auditoría de estados financieros. Cuando hablamos de los porcentajes de medida razonable, si bien el juicio profesional, ya dijimos, es muy importante para determinar ese primer nivel de materialidad, puede también resultar apropiado utilizar parámetros de medición ya establecidos. Es decir, ya hay parámetros de medición que contienen estos porcentajes de medida razonable ya establecidos. Nos dice la misma norma de que no tratemos de inventar algo que ya está escrito. No inventemos la pólvora. Podemos usar parámetros ya establecidos. Y aquí yo quería mostrarles, les muestro por ejemplo, que este cuadro que se extrajo en una revista financiera, donde nos muestra cuáles son los porcentajes de medida razonable que utilizan las 6 firmas de auditoría más grandes en el mundo. Y aquí vemos que están consideradas la BDO, Deloitte, EY, Grant Thornton, KPMG y PricewaterhouseCoopers. Y lo que podemos ver, si me siguen, son una especie de rangos, ¿no? Dicen, ¿no? Por ejemplo, si el punto de referencia que tú vas a escoger son los resultados antes de impuestos, la firma número 1 nos sugiere o trabaja con porcentajes que van entre el 5 y el 10%. Es decir, escojo el resultado antes de impuestos y a ese resultado antes de impuestos le aplico un porcentaje que puede ir entre 5 o el 10%. Puede ser 6, puede ser 7, puede ser 8, ¿no? Ya va a depender también del juicio y criterio del auditor. Si se fijan, también tenemos como punto de referencia la utilidad bruta. Y lo mismo, ¿no? La firma 4, por ejemplo, dice, si escoges la utilidad bruta, aplicaré un porcentaje de medida razonable que vaya entre el 3 y el 10%. Igual para activos netos, es decir, patrimonio, también para los ingresos, también para los activos. Y si se fijan, hay una clasificación entre entidades que cotizan en bolsa y entidades que no cotizan en bolsa. Por lo tanto, si nosotros ya tenemos este tipo de parámetros de medición que ya están establecidos, lo que nos dice la norma es que podríamos trabajar sobre estos, ¿no? Para no complicarnos tanto, porque es algo que ya está establecido, algo que funciona, algo que lo utilizan, en este caso, las 6 firmas más grandes de auditoría en el mundo. Donde sí tenemos que trabajar va a ser en el primer factor, ¿no? Es decir, determinar cuál va a ser el punto de referencia al cual vamos a aplicar este porcentaje. Una vez que tenemos ese punto de referencia, aplicamos este porcentaje y obtenemos el primer nivel de materialidad. ¿Okay? Aquí hay otro cuadro que también podríamos usarlo, ¿no? Que nos menciona 6 puntos de referencia, resultado antes de impuestos, resultados con pérdidas o bajo nivel de rentabilidad, ingresos totales, activos totales, patrimonio y otros para entidades no lucrativas. Por lo tanto, nosotros elegimos un punto de referencia, aplicamos un porcentaje y ahí obtenemos el primer nivel de materialidad. Ahora, tenemos que obtener 2 niveles más de materialidad. El segundo nivel, que va a desprenderse de este primer nivel grande, se llama también materialidad para la ejecución del trabajo o error tolerable. Si el primer nivel de materialidad nos sirve para evaluar y analizar las incorrecciones respecto a los estados financieros en su conjunto, este segundo nivel de materialidad nos sirve para poder determinar
¿Qué saldos, es decir, qué cuentas, qué rubros, vamos a considerarlos significativos y cuáles no? Es decir, qué cuentas deberíamos auditar sí o sí y cuáles no. Este es un segundo nivel de materialidad. Como dice acá, en la presentación, dice, se aplica a nivel de saldos de cuenta para identificar los saldos cuantitativamente materiales. Es decir, aquellos saldos de cuentas que sean iguales o mayores a este segundo nivel de materialidad se consideran significativos y aquellos que están por debajo no lo son. ¿Cómo se calcula o se obtiene este segundo nivel de materialidad? De acuerdo a la experiencia y las buenas prácticas, se calcula de la siguiente forma. Aquí entra todo lo que hacemos una vez aplicada la NIA 315, ¿no? Porque tenemos que conocer a la entidad, su entorno, su control interno, lo que es su marco de información financiera aplicable, todo lo que es sus sistemas tecnológicos, y en base a eso nos dice que identifiquemos y evaluemos riesgos. Riesgos tanto inherentes como de control. Después de esta evaluación, nos dice que nosotros nos sentemos y nos pongamos a preguntarnos que si estos riesgos inherentes y de control no son, no son altos, no son altos, aplicamos, dice, un 50% al primer nivel de materialidad y ese va a ser nuestra materialidad de ejecución. Pero si los riesgos inherentes y de control, dice, son bajos, moderados, vamos a aplicar el 75% para obtener este segundo nivel de materialidad. Ya lo vamos a ver en el Excel y ahí se va a entender mucho mejor. Por último, tenemos que obtener un tercer nivel de materialidad. Esta vez ya no va a ser para aplicarlo a los estados financieros en su conjunto, tampoco para aplicarlo a nivel de saldos, sino para aplicarlo a nivel de transacciones. Y este último nivel de materialidad se llama materialidad de rendimiento o también conocido como ESOR mínimo. ¿Qué hacemos? Igual, en base al nivel de materialidad de ESOR tolerable que hemos determinado, por ejemplo, dice, si tú has decidido aplicar el 50% a la materialidad de planeación para calcular el ESOR tolerable, vas a aplicar a ese segundo nivel de materialidad un 5%. Sin embargo, si has decidido tomar el 75% para obtener el ESOR tolerable, le aplicas el 3% a ese segundo nivel de materialidad. ¿Para qué nos sirve este último nivel de materialidad? Para poder saber qué transacciones que contengan incorrecciones debería yo acumularlas como auditor y cuáles no. Aquellas que tengan incorrecciones menores a este último nivel de materialidad no van a representar para mí, aunque se acumulen todas, un riesgo de que sean materiales y hagan que pueda yo modificar mi opinión como auditor. También, mientras voy cambiando de presentación y me voy al Excel, si tuvieran algunas preguntas, algunas dudas o comentarios, lo pueden hacer. Si no, continuamos con el Excel, que aquí se va a ver la cosa más interesante. Bueno, en este Excel... Yo tengo, perdón, buenas noches. Yo tengo una consultica. Por ejemplo, si planteamos una materialidad y en el transcurso de la auditoría nos damos cuenta pues que esa no era la más indicada, que como que esa no era la que debimos haber tomado.
Entonces, ¿hasta dónde se puede uno volver a replantear? No, mejor escojo el ingreso o mejor escojo los activos o definitivamente no se puede hacer ese reproceso. Puede, la NIA 320 nos dice que durante todo el proceso de la auditoría, nosotros tenemos que revisar si es que el nivel de materialidad que hemos calculado es el correcto todavía para esta auditoría. Si vemos, como indica usted, de que deberíamos de plantearnos o cambiar algo, Ujú, la misma norma sí. nos dice que lo hagamos, que lo hagamos. Ah, bueno, muchas gracias. No, porque ya hemos identificado que lo que creíamos inicialmente era lo correcto, no lo es. Tenemos que ajustar entonces en el camino, porque si no lo hacemos, podemos correr riesgo, ¿no? Bueno, aquí está el cuadro que les mostraba de los, de los niveles de materialidad, es decir, los porcentajes de medida razonable que aplican estas 6 firmas grandes de auditoría en el mundo. Aquí, dependiendo del punto de referencia que escojamos. Y bueno, aquí está un caso, un ejemplo donde se va a ver mejor lo que estábamos hablando. ¿Ya? Es un ejemplo. Y aquí están datos, información que es necesaria, porque tenemos que usar, dijimos, el juicio y criterio profesional. Estamos hablando de una empresa que se denomina XYZ. Vamos a suponer que se dedica a la fabricación de dispositivos electrónicos y el cierre o el periodo auditado es el cierre, dice, del año fiscal 2023. Necesitamos una descripción de la empresa, tal como nos dice la NIA 315. Recuerden, tenemos que conocer a la entidad y su entorno. Nos dice que esta es una entidad que se dedica a fabricar y comercializar dispositivos electrónicos de alta tecnología. Incluyen, dice, smartphones, tablets, dispositivos de hogar inteligente. Su enfoque dice que es fuerte en la innovación y la calidad. Ha logrado posesionarse como un líder en la industria. La empresa cuenta, dice, con múltiples sucursales en las principales ciudades del país. Tiene una amplia red de distribución y venta que permite satisfacer la demanda creciente de sus productos en diversas regiones. La empresa, dice, ha demostrado un desempeño financiero sólido y estable. En los últimos años ha generado utilidades significativas y consolidado, dice, su posición en el mercado. Esta estabilidad y crecimiento continuo ha fortalecido la reputación de la empresa como un referente clave para inversionistas y otros stakeholders interesados en su desempeño financiero. Aquí nos da una descripción breve, pero sí nos toca puntos muy importantes. Nos dice que es una empresa que le va bien, ahí lo hemos remarcado en rojo, algo que es muy importante. Dice que durante los últimos años ha generado utilidades y utilidades significativas. Acá se presenta un resumen de sus estados financieros. Más que estados financieros, están los principales componentes o elementos de los estados financieros. Por ejemplo, nos dice que el total de ingresos son 50 millones, el total de sus activos son 30 millones, el total del patrimonio 20 millones y su utilidad antes de impuestos 5 millones. Ahora, vamos paso a paso, ¿no? Ya dijimos, lo primero que tenemos que hacer es determinar la materialidad de planeación o materialidad global, la materialidad más grande que dijimos. Y para esto tenemos que, en los papeles de trabajo, respaldar y explicar de qué forma hemos determinado este primer nivel de materialidad. Y aquí explicamos eso, ¿no? Dijimos, para esta empresa, la utilidad antes de impuestos es la referencia más adecuada para determinar la materialidad. Esto dice debido a su relevancia para los stakeholders.
Estabilidad y comparabilidad, impacto en decisiones económicas, su pertinencia en el contexto de la industria de dispositivos electrónicos y su historial de generación de utilidades significativas ha hecho que el auditor se incline, en base a su juicio, para elegir como punto de referencia a la utilidad antes de impuestos. Esta elección permite una evaluación clara y consistente del desempeño financiero y operativo de esta entidad, facilitando la toma de decisiones informadas por parte de los usuarios de los estados financieros. Como dijimos, hay que aplicar aquí el juicio del auditor, su experiencia, su criterio, pero también, les dije, ¿no?, ponerse en los zapatos de los usuarios de los estados financieros. Si esta es una entidad que viene generando utilidades de paso significativas durante los últimos años, es muy probable que los usuarios de los estados financieros se enfoquen más en esos resultados que en otros elementos de los estados financieros, como los activos o el patrimonio. Por eso es que en base a ese análisis, como auditores, decidimos elegir como punto de referencia la utilidad antes de impuestos. Ahora, ¿cómo hemos determinado o elegido el porcentaje de medida razonable que vamos a aplicar a ese elemento de los estados financieros, a la utilidad antes de impuestos? Y aquí podemos ver que estamos trabajando con un cuadro, una tabla de porcentajes de medida razonable, donde podemos ver que si escogemos el resultado antes de impuestos, dice podríamos aplicar porcentajes que vayan entre el 5 y el 10%. Podríamos elegir, como les dije, un 5, un 6, un 7, un 8, un 9, 9,5, si quisiéramos, hasta un 10. En este caso, dice, nosotros como auditores hemos decidido aplicar un 5%. ¿Ya? Un 5% sobre la utilidad antes de impuestos. ¿Cómo calcularíamos? Aquí se puede ver en este cuadro, en este resumen pequeñito. Tomamos el punto de referencia, que es la utilidad antes de impuestos, 5 millones, y le aplicamos ese porcentaje de medida razonable, en este caso 5%. 5% de 5 millones, 250,000. ¿Qué significa estos 250,000? 250,000 es lo máximo que como auditores podríamos aceptar en incorrecciones, ya sean estas individuales o acumuladas. ¿Para qué? Para que no modifiquemos nuestra opinión. Si las incorrecciones, ya sean, dice, individuales o acumuladas, llegaran a 250,000 o lo superan, tendríamos que modificar nuestra opinión. Como se menciona acá, ¿no? En este caso, si las incorrecciones no superan los 250,000, nuestra opinión no se modifica. Nuestra opinión es favorable. Nuestra opinión va a ser limpia como era antes. Ahora, si las incorrecciones individuales o acumuladas llegan a ser iguales o superiores a estos 250,000, ya no podemos, pues, emitir una opinión no modificada, favorable, limpia. Necesariamente tenemos que modificar nuestra opinión, ya sea esta una opinión modificada con salvedades, adversa o una abstención o negación de opinión. Ahora, el segundo paso, el paso 2, como dice acá, es determinar el segundo nivel de materialidad. Esta que les dije se va a aplicar a los saldos de cuenta, para saber cuáles son significativos, cuáles estoy obligado a auditar y cuáles no. Y acá les decía, entra mucho también el análisis de los riesgos que hemos hecho en la etapa de planificación. Como les mostraba en la presentación, este segundo nivel de materialidad o error tolerable o materialidad de ejecución se determina generalmente como un porcentaje de la materialidad global.
Pero esto va a depender de los riesgos que pudimos haber identificado y evaluado, ya sean riesgos inherentes y de control. Ya les dije, las buenas prácticas, la experiencia de muchos auditores, nos dicen que esto podría variar entre un 50 y un 75%. Ahora, si los riesgos inherentes y de control son moderados, dice apliquemos el porcentaje más alto, en este caso 75%. ¿Qué ha pasado? Porque tenemos que nosotros respaldar todos los cálculos o decisiones que hemos tomado para calcular los niveles de materialidad. Hay que mencionar, ¿no? Dice, se ha considerado que los riesgos inherentes y de control son bajos en esta entidad debido a varios factores. Por ejemplo, primero, dice, la empresa ha demostrado un historial consistente de generación de utilidades significativas. Además, ha implementado un sistema robusto de controles internos cuya efectividad se ha comprobado, lo que disminuye, obviamente, los riesgos inherentes en las afirmaciones de los estados financieros. La madurez operativa de la industria de dispositivos electrónicos y la gestión proactiva de alta calidad de los equipos directivos también contribuyen a minimizar esos riesgos. Entonces, hay un buen sistema de control interno, hay una gestión, dice, proactiva y de alta calidad del equipo directivo. Todo eso hace de que los riesgos inherentes y de control sean bajos y por lo tanto yo apliqué el porcentaje más alto para calcular este segundo nivel de materialidad. En este caso es el 75%. Si fuera a la inversa, donde el riesgo tanto inherente y de control es muy alto, controles no existen o si existen no funcionan bien, ahí ya tendríamos que aplicar el porcentaje más bajo, que es el del 50%. Ese porcentaje se aplica al primer nivel de materialidad. Veamos cómo se calcula. Ya tenemos el primer nivel de materialidad, que es igual a 250,000. A esos 250,000, que es la materialidad de planeación, le aplicamos este porcentaje que hemos determinado en base al análisis de los riesgos, que es del 75%. Si el 75% de estos 250,000 es igual a 187,500. Este es el segundo nivel de materialidad. Ahora, por último, ¿cómo calculo la materialidad más pequeñita? Aquella que se llama de revisión, o también es lo mínimo que me ayuda para saber qué incorrecciones voy a acumular y cuáles no. Aquí es un poco más sencillo, ¿no? Nos dice, vas a aplicar un 3 o un 5%, dependiendo del porcentaje que escogiste para determinar el segundo nivel de materialidad. Si escogiste el 75%, aplicas un 3% a ese segundo nivel de materialidad, como es este caso. Si escogiste el 50%, aplicas el 5%. A estos 187,500, que es el segundo nivel de materialidad, aplicamos el 3% y nos da como resultado 5,625, que este es el último nivel de materialidad. Aquí tenemos un resumen de las tres materialidades que hemos obtenido. La más grande, la global o de planeación, 250,000, que esto me sirve para evaluar a nivel de estados financieros en su conjunto y sobre todo para saber qué tipo de opinión vamos a emitir. El segundo nivel de materialidad, que son 187,500, para saber qué cuentas debo revisar y cuáles no. Y el último nivel de materialidad, de revisión o error mínimo, para acumular incorrecciones en las transacciones. O sea, ¿qué incorrecciones voy a acumular y cuáles no? Aquí podemos ver un ejemplo. ¿Ya? Imagínense que estos son los saldos, las principales, o imaginemos que estas son todas las cuentas
que están presentes en los estados financieros. Tenemos el efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, propiedades, planta y equipo, cuentas por pagar, provisiones, ingresos, costos, gastos. Cada una con su saldo a la fecha de cierre, ¿no? No se olviden que hemos calculado ese segundo nivel de materialidad, que se llama de ejecución. ¿Para qué nos sirve? Les dije, nos sirve para saber cuáles de estas cuentas son significativas y deben auditarse o revisarse sí o sí y cuáles no. Por ejemplo, el efectivo y equivalentes de efectivo tiene un saldo de 150,000. Mi materialidad de ejecución es de 187,500. Por lo tanto, al ser estos 150,000 menor a este importe, es un saldo que no es significativo. Por lo tanto, no estoy obligado a revisarlo. Por eso puse ahí, no se revisa. Ahora, todos los demás, las demás cuentas cuyos saldos, los que están aquí en amarillo, sean iguales o mayores a estos 187,500, sí estoy obligado a revisarlas. Sí estoy obligado a auditarlas. Aquellas que sean menores, como podemos ver acá en las cuentas por pagar y provisiones, no lo estoy. Este segundo nivel de materialidad me sirve precisamente para eso, para enfocarme en aquellos saldos que son importantes. Y así no me pongo a revisar todo. Ya voy ordenándome y enfocándome en lo más importante. Ahora, el último nivel de materialidad, el más pequeñito que hemos llamado de rendimiento o de revisión, perdón, o es lo mínimo, habíamos determinado que es igual a 5,625. ¿Qué es lo que hacemos? Durante el proceso o la revisión que llevamos a cabo en una auditoría, empezamos a encontrarnos con incorrecciones. Estas incorrecciones tenemos que irlas acumulando. Incorrecciones como, por ejemplo, un error en el registro de inventarios. ¿Cuánto es el importe? 60,000. Una omisión en el registro de ingresos de una venta, dice, por 80,000. Errores en el registro de gastos operativos, por 45,000. Error en el cálculo de la depreciación, 2,850. Omisión de provisión, omisión en la provisión de una contingencia por 28,600. Error en el costeo por 38,450. Error en el cálculo de los aguinaldos por 3,560. Estas incorrecciones solamente se van a acumular si es que son iguales o mayores a este último nivel de materialidad, en este caso 5,625. Si son iguales o mayores, las voy a acumular. Si no, no me va a interesar como auditor. Porque no se olviden que dijimos que al auditor le interesan las incorrecciones que son materiales. Aquellas que no lo son, las voy a pasar de lado y no las voy a acumular. ¿Está bien? Para eso me sirve. Una vez que terminamos la auditoría como tal, lo que hacemos es sumar, o sea, acumular todas las incorrecciones que son materiales. En este caso, todas las que están ahí marcadas en amarillo. Ahora, ese total de las incorrecciones acumuladas lo comparo con mi primer nivel de materialidad, que en este caso era 250,000. Como las incorrecciones acumuladas y no corregidas, porque esas son incorrecciones que hemos detectado, se han comunicado y la gerencia decidió no corregirlas, por eso han quedado ahí, como la sumatoria de estas incorrecciones acumuladas no corregidas sobrepasan ese primer nivel de materialidad, la opinión del auditor tiene que modificarse. Ya no podemos decir
que esos estados financieros están libres de incorrecciones materiales, porque es mentira. Contienen incorrecciones que son materiales. ¿Por qué? Porque lo máximo que yo podía como auditor soportar, aguantar en incorrecciones era 250,000. Como las incorrecciones acumuladas no corregidas sobrepasan esos 250,000, llegando a 252,000,50, pasándose por 2050, debo modificar mi opinión. Ahora, esto se puede solucionar, ¿no? Eso se discute con la gerencia, se le dice y se le muestra estas incorrecciones que no quisieron corregir y se le indica de que esto va a provocar que tengamos que modificar su opinión. Con el ajuste solamente de una de estas incorrecciones, la opinión ya no va a modificarse. Imagínense que esta, digamos, el desorden del costeo, decidan al final ajustarlo, hace que la sumatoria de nuestras incorrecciones llegue a 213,600 y no sobrepase y no alcance el umbral máximo que teníamos para soportar incorrecciones. Por lo tanto, la opinión no se modifica, va a ser limpia, va a ser favorable. ¿Está bien? Ahí les quería mostrar en el Excel un ejemplo, un caso donde se puede apreciar mejor la forma de determinar los 3 niveles de materialidad y cómo se aplica en una auditoría de estados financieros. Algo que también es importante es esta partecita de acá. Este es un Excel cual a fines didácticos. Por ejemplo, aquí contiene este cuadro donde están los porcentajes de medida razonable para determinar la materialidad. Y también están los importes o los saldos de cada uno de esos elementos de los estados financieros. El resultado antes de impuestos, los ingresos totales, los activos totales y el patrimonio. Dependiendo del quiz y el criterio del auditor, nosotros podemos acá. Lo bonito de este cuadro es que despliega una lista, ¿no? Y podemos escoger. Por ejemplo, si yo escojo aquí los activos totales, me cambia todo, si se fijan. Porque ya me dice, ok, escogiste los activos totales, entonces debes aplicarle un porcentaje que va entre el 0,5 y el 1%. Lo mismo que está acá arriba. Y acá te dice, ¿cuál escoges? Entre 0,5 y 1. Y aquí tú lo cambias. Pero nos quedaremos como estaba. Yo quiero trabajar con el resultado antes de impuestos. Ya. Y me dice, bueno, si vas a escoger el resultado antes de impuestos, tienes que elegir un porcentaje que vaya entre el 5 y el 10. Ya imagínense que escogimos el 10. Por lo tanto, nuestro primer nivel de materialidad, que resulta de multiplicar el 1.729.324 por 10%, es igual a 172.932. Ya dijimos que este primer nivel de materialidad nos sirve en la etapa de la formación y emisión de la opinión del auditor. Ahora tenemos que calcular el segundo nivel de materialidad. Y va a depender, ya dijimos, del análisis de los riesgos inherentes y de control, pudiendo escoger porcentajes que vayan entre el 75 o el 50%, ¿ok? Entre el 75 y el 50%. Suponiendo, como en el caso original, de que los riesgos inherentes y de control son moderados, porque hay un buen sistema de control interno, eso hace que obviamente los riesgos inherentes bajen, vamos a escoger un 75%. Ahora, si no hubiera un control interno o esto no funcionara y los riesgos inherentes son muy altos en las afirmaciones de los estados financieros,
vamos a escoger un 50%. Pero aquí estamos suponiendo que todo va bien en esta empresa y escogemos el 75%. Por lo tanto, el 75% de este primer nivel de materialidad, si quieren lo calculo acá, por el 75%, me da 129.699. Eso significa que aquellos saldos de cuenta que sean iguales o mayores a 129.699 para mí van a ser significativos. Y tengo que auditar y revisar sí o sí. Todo lo que sea menor, no estoy obligado. ¿Qué pasó? Se me fue la luz. ¿Te fue la ¿Alguien luz? me ayuda con los micrófonos? Ahora sí, se activó de alguien. ¿De la luz tuya o la luz de allá, de allá? ¿Me ayudan con ese micrófono? Bueno. Y el último nivel de materialidad, que ya les dije, ¿no? Si escojo el 75%, me dicen que debería tomar el 3%. Y eso es como que más automático. Y si escojo el 50%, se cambia a 5%. Entonces, lo interesante de este cuadro, de este Excel. Ya, me dice, si escogiste el ¿Te fue la luz tuya o la luz 75%, de la energía de allá? ¿quién me ayuda con el audio? Ya, profe. Gracias, gracias. Bueno, como escogí el 75, voy a aplicar el 3% a ese segundo nivel de materialidad. Si quieren, hacemos aquí el cálculo. Por el 3% son los 3.891. Ya dijimos, este último nivel de materialidad me ayuda a nivel en la etapa de ejecución, pero a nivel de transacciones, para saber qué incorrecciones en las transacciones voy a acumular y cuáles no. Ya, aquí es un resumen de lo que ya hemos visto. Pero ¿qué era lo que quería mostrarles acá? A ver, yo digo que mi nivel de materialidad que voy a aplicar a los saldos de las cuentas es 129.699. Todo lo que sea igual o mayor a estos 129.699 que se ve acá es significativo. Y todo lo que no lo es o es menor a estos 129.699 lo voy a considerar como no significativo. Se empieza a clasificar. Si se fijan aquí, la cuenta caja tiene un saldo de 70.400. Por lo tanto, no es significativo, es no significativo. Cuantitativamente, no es material. Los bancos son igual a 239.532, si es igual o mayor a 129.699, por eso está en esta columna que nos dice que es significativo. Por lo tanto, sí estoy obligado a revisarlo. Este es un filtro, me dice qué saldos son significativos, cuáles no. Este sí, este no. Este sí, este no. Este sí, este no. Ya les dije, esto me ayuda para enfocarme en lo importante. Pero ¿dónde viene lo interesante? Por eso les estoy mostrando este cuadro. Si bien yo he determinado saldos que son cuantitativamente materiales como bancos y otros que no lo son cuantitativamente como caja, tengo que no solamente dice considerar la materialidad cuantitativa, sino también la materialidad cualitativa. ¿Y qué pasa acá? Acá viene todo lo que hemos analizado antes, de acuerdo a la NIA 315, que he podido yo determinar como riesgos en caja, por ejemplo. ¿Qué he visto en caja? Dice. Hay que caja es vulnerable al riesgo de fraude. Seguramente se maneja mucho dinero en efectivo, no hay controles, no hay seguros, no hay cámaras, y eso hace que el riesgo de fraude, en este caso robo, sea muy alto. Hay un alto nivel de transaccionalidad. Puede ser que el saldo sea 70.400 al cierre, pero si revisamos internamente el movimiento de la cuenta, vamos a descubrir que se movió millones durante el año. Por lo tanto, hay un alto nivel de transaccionalidad. Y al aplicar los procedimientos analíticos, es decir, un análisis horizontal de estados financieros, donde vemos variaciones, dice que hemos visto una variación significativa de un periodo a otro.
Es decir, puede ser que el año pasado el saldo eran 20 millones y ahora es 70.400. Esto nos va a llevar a una conclusión de que cualitativamente esa cuenta, caja, sí es material. Cuantitativamente no lo es, pero cualitativamente sí lo es. Si al final nos preguntamos, ¿no? Ya, ¿en qué quedas? O sea, decidite. Decidite. ¿Sí o no? Y aquí nosotros, en base a nuestro juicio, a nuestro criterio, vamos a decir sí. Si bien cuantitativamente no es material y yo no debería revisarlo, no estoy obligado, cualitativamente sí lo es. Por lo tanto, llego a una conclusión final de que sí lo voy a revisar, de que sí voy a auditar esa cuenta. Y lo mismo tenemos que hacer con todos los demás, las demás cuentas. Pueden ser, ya les dije que cuantitativamente sean materiales o no lo sean, perdón, y cualitativamente sí tengamos que tomar una decisión final. Ya, ¿revisas o no revisas? Aquí entra mucho lo que es el juicio del auditor como tal, ¿ya? Y bueno, eso es lo que quería mostrarles. Creo que estamos en buen tiempo para ver algunas preguntas, algunas dudas. Voy a tratar de hacer lo más puntual posible, que se entienda mejor con el caso práctico en el Excel. Y al final no sé cómo salió. Les escucho a ustedes para que me digan si se entendió todo, si hay alguna duda, alguna pregunta, ahora es el momento. Se entendió, profe. Muy claro. Gracias, Marlene. Muchas gracias. Pero no sé si los demás han entendido o tienen alguna pregunta, algún comentario. Todo muy bien, muy claro. Gracias, Diana. No va a haber preguntas, por lo visto. Fue muy claro, profesor. Lo que ocurre es que pues, es un tema que pues, lo coge a uno como un poco desubicado, pero es decir, da una visión general, una panorámica general, digamos, de lo que hay que abordar en el proceso de auditoría. Es decir, me parece interesante porque pues así como que queda uno como ubicado por dónde comenzar, la etapa de planeación, importantísimo, y pues los criterios que hay que tener en cuenta para determinar la materialidad de los errores que encuentre y que al final del día, pues eso va a determinar el que la opinión del auditor sea favorable o desfavorable respecto de esos estados financieros, porque pues con ese, digamos, con esa metodología, pues fácilmente puede determinar la materialidad de esos errores en estados financieros. Eso es lo que yo tendría que agregar, profesor. Muchas gracias. No, gracias a usted, José. Sí, tiene razón. Me imagino que en Colombia, al igual que en Bolivia, son menos los profesionales que nos dedicamos a la auditoría, lo que en Colombia se llama revisoría fiscal, y somos más los que nos dedicamos a hacer aplicar otras áreas, ¿no? Para lo que estudiamos. Vemos administración, finanzas, contabilidad, tema de impuestos, pero somos menos los que nos dedicamos a la auditoría como tal, y por eso es que a veces estos conceptos no son tan populares o vistos de todo el tiempo, ¿no? Gracias, José.
estoy de acuerdo con usted. Pues, Maritza, profe, Maritza, también hay otra circunstancia, por ejemplo, cuando la cuenta no ha sido seleccionada para auditar, pero de pronto en ese proceso de empezar a revisar, por ejemplo, las cuentas por cobrar, digamos que revisamos las cuentas por cobrar y vemos que en esa trazabilidad de alguna forma se involucra la caja y la caja yo no la seleccioné, no me quedó entre la materialidad. O sea que para poder hacer la trazabilidad completa de la transacción, como que debí seleccionarla. Entonces, yo me puedo devolver, así no me haya quedado dentro de mi materialidad, marcarla y decirla que o sea, la voy a seleccionar para que me quede la trazabilidad de la transacción. sí, sí, como hablábamos más antes, en un proceso de auditoría sí tenemos esa chance de cambiar en el camino. Podemos volver atrás, podemos incluir otras cosas, somos libres, porque de no hacerlo estaríamos ahí sí complicando nuestro trabajo y nuestra opinión final. Así es, Marlene, sí podemos hacerlo. Gracias. Maritza quería hablar. Sí, Levantó muy la mano. buenas, sí, gracias, muy buenas noches. Sí, había levantado la mano. A ver, es lo siguiente, en el ejemplo que usted nos plantea, se toma como partida para determinar la materialidad las utilidades, dado que son significativas para la empresa. ¿En qué casos se toman los activos o en qué casos se tomaría el patrimonio? O sea, de pronto un ejemplo, ¿en qué caso tomar los activos en vez de las utilidades o en qué caso de pronto tomar el patrimonio en vez de las utilidades o los activos? Ejemplos. Gracias, Marita. Sí, a ver, Gracias. la norma nos dice, ¿no? Y repite muchas veces, y juicio, 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 criterio. Le dice, es decisión del auditor. Si te equivocas, va a ser culpa del auditor. Tú tienes que decidir en base, dice, a tu juicio, criterio y el conocimiento de la entidad. Algunos ejemplos que se dan normalmente, a ver, cuando tenemos entidades o empresas que están en una etapa preoperativa o que todavía no han terminado de arrancar del todo, en esos casos, como la inversión inicial es fuerte y afecta a los activos, ahí sí se recomienda que tomemos como punto de referencia los activos. Ahora, Perfecto. en entidades donde tienen utilidades pequeñas o empiezan a tener pérdidas, no podríamos ahí considerar el resultado porque podría ser muy chiquito o si es pérdida no podríamos sacar una materialidad negativa. Ahí nos recomiendan que nos enfoquemos en el patrimonio porque dicen, Ujú. ese resultado negativo se lo está comiendo el patrimonio. Sí. Entonces vemos el enfoque, el efecto sobre ese patrimonio. Son algunos ejemplos que hay en Ok. literatura, en algunos libros, pero al final siempre va a recaer bajo el criterio y el juicio del auditor. Es que yo tenía, perdón, nuevamente pido la palabra. Dale, Tenía dale. entendido, o sea, pues yo sí me dedico a la parte de la auditoría más que a la parte contable, entonces sí me surgen varias inquietudes. Tenía entendido que tomabas activos cuando en los estados financieros, al hacer tú el análisis vertical, encontrabas que la proporción de los activos era bastante significativa, o sea que pesaba mucho la propiedad, planta y equipo en la empresa, por decir algo, si es una empresa de producción que tiene maquinaria muy costosa, entonces se tomaba la materialidad global, la de planeación, sobre los activos. Entonces no sé si de pronto el concepto está errado, porque así lo estaba aplicando yo. Sí, Marita, al final, como le digo, es el criterio, pero está bien, es una industria donde tiene Sí, millones en sí, propiedades, planta y equipo, sí, pero y a la correcto. vez puede que tenga millones en utilidades y que sean utilidades constantes. Donde dice Sí, las también la utilidades norma, son ¿no? estables. Las utilidades son estables, digamos que
digamos que los activos, acuérdate que por el tema de la depreciación, los activos año a año pues van bajando, salvo que tú hagas más inversiones, salvo que reemplaces activos, salvo que de pronto potencies la maquinaria porque se estaba quedando un poquitico atrasada, entonces le metes dinero para repotencializar y demás. Entonces esos activos, digamos que por la depreciación el efecto pues no es tan alto. Y digamos que las utilidades sí pueden ser estables, pues no son muy de millones, pues por así decirlo, de que de un año a otro pues estén cambiando demasiado, pero sí los activos pesan bastante. Entonces, o sea, para uno determinar o tomo las utilidades o tomo los activos es más que todo si las utilidades realmente sí son bastante significativas y si al hacer el análisis horizontal de un año a otro cambian bastante, entonces eso de pronto sería como el criterio para hacer uno de pronto una buena decisión. Sí, ayuda también. Por eso es que tenemos creo que la NIA 520, ¿no? Que nos exige Sí, que hagamos sí, la 500, ajá, análisis, ese tipo de análisis. Pero no se olvide que si tomamos en un caso de una industria donde propiedad de planta y equipo e inventario son montos muy significativos, y si sí, aplicamos a ese activo el porcentaje de medida razonable, es muy probable que esa materialidad sea muy sí, alta, y ajá, nunca lleguemos a, a poder modificar una opinión. Y es ok. probable de que sí sean incorrecciones materiales las que detectemos, pero como hemos calculado una materialidad tan grande, las estamos dejando pasar como si no fueran materiales. Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? Ok. ¿Y se puede de pronto hacer una mezcla? A ver, me explico. Tener de pronto como un promedio ponderado de materialidad tomando activos y resultados. Sí, 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 Porque yo se eso lo he puede. hecho. Yo lo he hecho. Entonces quisiera saber si estoy haciendo bien. Sí, sí. A ver, yo le digo, he visto casos donde, a ver, sí, se toma un promedio ponderado para la materialidad global, ¿ya? Ajá, Y para la correcto. materia de ejecución usamos la materia de los activos, digamos, ¿no? Y para la Ajá, materia para resultados, la que hemos aplicado al resultado antes impuestos. Se correcto. pueden hacer esos mixes. Ok, ok, sí, sí, porque yo lo he hecho. He tenido que a veces recurrir a eso como para no quedarme como con la duda de que, ay caramba, estaré aplicando mal los conceptos y entonces sí, para no quedarme como con la duda, he preferido hacer eso y quería saber pues si lo estaba haciendo bien. Ah, bueno, correcto. Muchísimas gracias, Oscar, muy gentil. No, usted, Maritza, pero y no olvidemos de que todo lo que hagamos tenemos que poner en los papeles, ¿no? Y Oh, sí, explicar y oh, sí, respaldar por oh, qué sí. hemos tomado las decisiones Oh, estas. sí, 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 eso Sí, 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 yo lo sí. tengo absolutamente claro. Yo sí soy muy juiciosa con los papeles de trabajo y todo lo dejo escrito. Sí, esa parte sí la tengo clara. Quería era como saber que lo estaba haciendo bien porque yo argumento, es que tomo utilidades por tal cosa, pero es que los activos por tal cosa, entonces como que sí, o sea, sí lo sustento, sí, pero quería saber si lo estaba haciendo bien. Ujú. Que sí se No, pudiera está pues, muy hacer bien. que sí se pudiera hacer como ese mix. Sí se puede. No sé Ok, si allá en mil gracias. Colombia. No sé si en Colombia pasa, pero aquí hay casos donde, a ver, lo ves ese gráfico, tenemos colegas que mojan el dedo así, lo levan y dicen Ah, no. tantos. No, 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 así no, así como tan, así no. No, sí Así, procuro ser más juiciosa. claro, y se les pregunta por qué, pero lo hiciste así. No, yo tengo más de 30 años de experiencia, dice. No falla, dice. Puede que no falle, No, pero no es correcto. no, pero sí, es incorrecto, hay que sustentar. Ujú. Bueno, muchas gracias, Oscar, muy gentil. No, no se maliza. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo o concluimos No, pues esta entonces charla. sigo yo con otras inquietudes. De pronto Siga. cuando estamos hablando de empresas de servicios, de empresas que de pronto su core es servicios más que producción y de pronto que las utilidades pues no son tan elevadas y que se enfocan más que todo en servicios, ahí de pronto pudiera tenerse en cuenta
el patrimonio o ahí sí voto también o ahí también los resultados, aunque no sean tan significativos. Porque es que a veces las empresas de servicios tienen un nivel de endeudamiento alto. Entonces ahí empieza uno como que, uy, caramba, entonces aquí cómo, cómo hago. Sí, bueno, la norma dice, ¿no? La norma dice que nos pongamos en los zapatos de los usuarios. Ok, Ellos, por ejemplo, ahorita un usuario podría estar mirando el nivel de endeudamiento, que es muy alto, y tal vez tomar en cuenta ahí los pasivos. Ahora, sí, si los resultados son pequeños, no vale la pena porque nos, lo vas a matar a la empresa porque todo va a ser material. Y ajá. el tema de los activos, al ser una entidad, una empresa de servicios, no tienen tantos No activos tiene tanto, como... exactamente, no tiene tantos activos. Entonces ahí tendríamos que irnos al tema del patrimonio o a nivel de pasivos. Al final, lo que hemos estado hablando, ¿no? Es el criterio. Mucho va a depender de la experiencia del auditor. Yo lo he tomado sobre el patrimonio. En ese caso es sobre el patrimonio porque justamente al ser empresa de servicios, pues sus activos son bien pequeños Ujú. y entonces es más que todo como la inversión que se ha hecho un poquito, digamos que el capital que han aportado las personas que forman parte de la empresa y los pasivos pues trabajan con mucho endeudamiento, o sea, se apalancan en el mercado financiero, entonces el patrimonio pienso yo que ahí sería como el relevante. Entonces también esa es como otra inquietud que tenía, porque pues no siempre las empresas son productivas, sino que a veces las empresas de servicios también pues hay que auditarlas y también de pronto requieren revisor fiscal o como es acá en Colombia y se puede presentar esas situaciones, ¿no? Sí, sí. Y yo miraría entre el patrimonio y tal vez, por lo que me dijo usted, si es un nivel alto de endeudamiento, pueden ser también pasivos. Pero Sí, por pasivos, no más ajá. allá de ahí. Sí, Ok, no perfecto, más. perfecto. Muy gentil ya, muchas gracias. Ya no No, pregunto más. usted. No, no, está muy bien. Sí se vuelve más dinámico. Bueno, muchas gracias. No, usted. Bueno, creo que ya no hay nadie más. Agradecerles una vez más por la invitación, José, a la profesora Muchas Andrea, gracias. que nos invitó a esta charla. Yo feliz de compartir un poquito. No, y yo feliz. Cuando vi el tema, yo dije, ay, por fin, un tema para mí. Por fin. Mil gracias. Muchas Bueno, muy gracias. bien. Profe Oscar, de nuevo agradecerte en nombre de la Universidad Autónoma de Occidente como organizadora del espacio y a los participantes por estar aquí aprovechando, digamos, los conocimientos de nuestro invitado internacional en esta oportunidad. Espero que lo tengamos nuevamente en otra situación, igual con el profe Oscar, se vienen trabajando algunas clases espejo a nivel de pregrado y de posgrado. Entonces seguramente también en esas dinámicas podrán ustedes tenerlo en esas posibilidades que hoy nos brinda, digamos, esa conectividad, eh, pues en este caso latinoamericana, pero ustedes saben que es una conectividad que ya es global. Así que, profe Oscar, esta es su casa, un espacio que espero que a partir de ahora se vuelva parte de las posibilidades e igual en lo que podamos nosotros servirle desde acá de la Universidad Autónoma de Occidente con mucho gusto. Gracias, José. Muchas Gracias. gracias. Vale, Gracias feliz noche a para todos. todos, les agradecemos mucho Gracias, la gracias participación. Oscar, gracias Universidad Autónoma por este espacio que Muchas es muy gracias. valioso. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, profe La Oscar. sesión queda grabada Muchas esta misma gracias, semana. profesores. Muy gentil. Gracias. Profe, disculpe.